Buenas tardes, bienvenidos a Agencia Paco Uroto TV, otra emisión acá en esta coproducción que hacemos con Barricada, y en esta ocasión invitamos a Claudio Pose, que es director de cine, ¿no es cierto, Claudio? Cineasta, sí, podemos decir, podemos ¿Es lo hablar mismo? de ello también, ¿eh? ¿Es lo mismo cineasta y director de cine? Yo creo que no existen más los directores de cine. Arrancamos todo. Arrancamos, porque es un concepto, uno dice cineasta porque yo estudié cine, totalmente, pero... Yo miro películas, soy cineasta. No, está bien, vos sos cinéfilo. Ajá. El cineasta era el concepto antiguo, aquel que hacía en 35 milímetros, en celuloide, ¿no? El rodador. Claro, me parece que el concepto ahora se modifica a comunicador. ¿Existen los periodistas? Te preguntaría yo. Sí, yo sí, banco a full el periodismo. Yo creo que el periodismo ha muerto. Yo quiero hablar en esta entrevista de periodismo, no me digas eso porque me rompes el corazón. Yo creo, pero hablemos un poco de eso. ¿Existe el periodismo como lo tenías entendido antes, como lo estudiaste vos? No, bueno, pero todo es dinámico. El tiempo Todo cambia dinámico. las cosas. Por eso digo, el cineasta, por ejemplo. El cineasta hacía un producto artístico que vos lo tenías que ir a ver ¿a dónde? ¿Al cine? Al cine, por eso era un cineasta. Ahora ya el cine es casi una cosa añeja, ya no existe más. Como los museos, como las catedrales. Como los museos, como las catedrales. Pero diferente, porque ahora vos lo tenés en un formato, lo podés tener, esas mismas películas viejas que se hacían en celuloide, en un formato que lo podés ver en tu celular. Claro. Vos podés ver que es una película vieja. Y ese formato Sunset Boulevard, la podés ver en tu celular. Ese formato te cambia a vos como productor. Te cambia necesariamente, como director y como productor también, te cambia, porque vos tenés que pensar en formatos, por ejemplo, en la imagen que generás, el producto que generás, tenés que pensarlo que alguien lo puede ver en un celular. Pero Claudio, no quiero discutir esto. No quiero que discutamos sobre lo mismo pasa con el periodismo, ¿no? Me gusta mucho tu programa radial y quiero que hablemos del periodismo, pero sobre todo cómo abordás lo sindical, porque me parece que hay muy pocas experiencias que abordan la experiencia sindical desde una posición no gorila. ¿Compartís esto? Sí, claro. Contame cómo lo pensás. pensás. No hay casi prácticamente. Contame cómo lo pensás. Bueno, ¿cómo? Qué pregunta complicada esa, porque no sé si lo pensé. Bueno, pero tenés un marco teórico. Sí, no, tipo... claro, pero ¿por dónde surge? Surge de mi formación política, si se quiere. Ajá. Yo soy un peronista clásico, podemos decir. ¿No ortodoxo? No, clásico. Un peronista clásico, periodista, mirá, un acto fallido. El peronismo clásico que establece que el sindicalismo es una representación muy importante dentro de su estructura. Claro. ¿No? Después podemos decir a ver si es la columna vertebral o no. Podemos discutir sobre ese tema. Es la columna vertebral, discutamos en la cabeza, ¿no? En todo caso, pero... Por eso, o es la columna vertebral o es la cabeza. Hay un debate hoy en el sindicalismo sobre esas cuestiones. Hoy un poquito con el macrismo ha dejado de tener sentido discutir ese tema porque estamos en un momento de defensiva. Pero lo cierto es que en mi caso particular, como entiendo al peronismo como el hecho fundamental de los sectores populares, y el sindicalismo es parte del peronismo, por lo menos, digamos, nunca sería antisindical. Sería un error estratégico del campo popular, digamos. Pero partiendo de ese axioma, con el protagonismo que ha tenido el sindicalismo en la vida política de nuestro país, particularmente dentro del peronismo, con el protagonismo que ha tenido el peronismo en la historia política de nuestro país, ¿por qué ha tenido tanta dificultad el sindicalismo para vertebrar, si no medios, por lo menos una política comunicacional que lo defienda de tanta estigmatización? Bueno, esa pregunta que me haces es una pregunta que yo se le hice a todos los dirigentes sindicales. ¿Y qué te respondieron? Bueno, ahí tenés diferentes visiones, pero creo que todos en general piensan, nosotros tenemos que comunicarle a nuestros trabajadores. Únicamente. Me lo han respondido. El resto me lo han te lo han respondido. Bueno, ese es algo que ellos... Yo soy crítico de esa situación porque creo que tienen que tener más aquellos que piensan que el sindicalismo es... Omar Plaini dice algo así como el sindicalismo o el peronismo es la estrategia de poder de la clase trabajadora, con lo cual ahí te lo pone al sindicalismo en un lugar preponderante, casi siendo la cabeza. Deberían tener una política comunicacional diferente. Yo creería eso. ¿Por qué no lo hacen? Me parece que hay diferentes situaciones. Voy a nombrar a los sindicalistas que me han dicho estas cosas para que se entienda de qué lugar viene. Recién nombré a Omar Plaini. Andrés Rodríguez también me ha dicho, yo creo que tengo que hablar con mis trabajadores. El resto de la sociedad que nos vea y que nos juzgue como quieran. Aunque esos trabajadores naveguen también en esa misma sociedad. Claro, pero él lo sectoriza en un espacio determinado, que es en el momento que son trabajadores y en función de los intereses que él tiene que representar de ese ser, digamos, claro, en el colectivo, me imagino.
Pero Claudio Marín, de Foetra, me dijo algo bien interesante, que ahí me parece que tendría que estar en el análisis para el peronista que no es sindicalista, como en mi caso, por ejemplo. Claro. Nosotros estamos a la defensiva permanentemente, porque es fácil decirme que yo tengo que tener un nivel comunicacional fuerte o diferente. Claro, te pido pasar la ofensiva. Y nosotros estamos defendiéndonos todo el tiempo, porque el capitalismo es así. El más poderoso es el patrón y nosotros somos los representantes de los más débiles. Claro. Y estamos todo el tiempo a la defensiva. Y si no existiera, mejor para el capitalismo. Para el capitalismo. Pero en esa lógica es un poco entendible. Ahora también entiendo que el modelo sindical argentino generó situaciones tan importantes y tan interesantes que podría darse una cuestión comunicacional diferente. Porque está en la defensiva en muchos planos, y no en todos los planos está tan débil como en el aspecto comunicacional. Sí, ahí tenés un caso. Mira, a mí me tocó hacer el spot del paro general, que lo hice en esta casa. Lo filmamos acá, con los chiquitos, ¿no? Que en un spot con nenes, hablando de por qué el paro general del 6 de abril, si no recuerdo la fecha. Ese spot tuvo mucha repercusión, porque inclusive los medios hegemónicos lo tomaron y lo analizaban. Me acuerdo de haber visto algo de Pagni analizándolo. ¿Por qué? Porque salía de la lógica de lo que nosotros entendemos por el sindicalismo, nosotros como sociedad, digo, ¿no? Claro. Lo morocho, discutiendo, un tipo grandote, medio peligrosón. Medio que, claro, te lo cruzás en la calle y vas por la vereda de enfrente, en el imaginario social, claro, digamos, ¿no? Esa clase de comunicación, más allá de la estética, si te gusta o no, del spot, lo interesante es que trata de romper esa lógica e interpelar al resto de la sociedad, que también son trabajadores y muchos sindicalizados. Pero la sociedad argentina tiene esta cuestión, que ha sido parte de la estigmatización del modelo sindical argentino, que a pesar de estar agremiado, a pesar de ser sindicalizado, a pesar de reclamarle a los dirigentes sindicales, claro, muchas veces en su lugar de trabajo, te dice, los sindicalistas son todos chorros. Pero es muy loco, digamos. Yo he visto encuestas sobre la imagen de los sindicalistas, que le dan muy mal. Pero a su vez he visto encuestas de usted prefiere estar sindicalizado o no estarlo. Y la gente prefiere estar sindicalizado, claro, o incluso aspira a estar sindicalizado porque pertenece a trabajos donde todavía no puede hacerlo. Es decir, aspira a estar sindicalizado, entiende que es un bien social, pero luego cuando tiene que juzgar a sus representantes, digamos, ahí los resultados son mucho más críticos. Ahí por ahí tendríamos que analizarlo igual, pero en realidad hay los procesos de estigmatización. Ahora mientras me estás hablando pienso en el empleado estatal, ¿no? Que también es otra cosa que me interesa mucho y yo defiendo mucho. Pero también pienso que hay mucho empleado estatal que putea al empleado estatal. Es correcto. ¿No? ¿Es correcta, claro, esa apreciación? Y dice, sí, santo, todo el trabajo lo tengo que hacer yo, dicen, ¿no? Que no es verdad. No, claro. Hago el trabajo de 6. Lo habrás escuchado. Claro, claro. Es imposible, es una imposibilidad absoluta hacer el trabajo de 6 personas. No existe, ni por más que trabaje 24 horas por día. Sin embargo, esa estigmatización, que yo la recuerdo en mi memoria con Bernardo Neustadt, que decía esto, hablando de comunicadores. Gasalla, el atrás, digamos, esa tradición. Y Gasalla en la ficción, pero Neustadt era el que armó esa línea de decir el Estado elefante, grande, ¿no? Que no sirve para nada. ¿Por qué se tiene que dedicar a estas cosas el Estado? Por ejemplo, los ferrocarriles. Sí, ¿no? Incluso también para pensar las dificultades que ha tenido el sindicalismo para establecer un partido laborista. Me parece que va atado a este problema de la imagen. Lo hizo, que es el peronismo. El partido laborista fue creado... Impuro. Es el peronismo. ¿Impuro en qué sentido? Impuro en el sentido que no solamente está conformado por su frente sindical, pero tampoco en el 45. Pero fue, de hecho se llama Partido Laborista. El primer partido del originario era el partido. Es disuelto para ser fusionado en otro esquema. Sí, bueno, pero porque tiene otra concepción teórica. Bueno, ahí está la discusión que tendría que resolver el sindicalismo. Yo no creo que deje de ser la columna vertebral el sindicalismo del peronismo, del movimiento popular. Yo creo que es la columna vertebral y no es la cabeza. Porque ahí hay que ver. Porque aparte discuto ahora, porque esto es para muchos programas, no para discutirlo ahora, pero lo dejo como disparador, el concepto del trabajo como ordenador social. Yo no creo que sea ya más el trabajo como un ordenador porque se social. terminó el siglo XX. Porque se terminó la forma de capitalismo que nosotros entendíamos que existía antes. Hoy la robotización va a cumplir una función muy importante. Entonces ya el trabajo, ya no se necesitan tantos trabajadores. Eso es verdad. Entonces eso lo tenemos que dialogar y hablar y cómo hacemos para que el ser humano, muy ampliado esto, tenga una posibilidad de vida digna y recreativa y copada en función de otro esquema. Pero hoy no necesitas un trabajador de 8, 12, 14. Lo que dice Macri, hay que trabajar 18 horas los fines de semana, es una cosa
antigua. Eso que hablan de la modernidad es una antigüedad total. Sí, no claro, existe. habla más del siglo XIX que del XXI. Ojalá, ¿qué querés? 18 ya tenés máquinas que te sirven a él. ¿Y te imaginas en el mediano plazo que en algún momento algunos sindicatos fuertes o algún colectivo sindical pueda vertebrar algún medio de importancia nacional? Imagina que eso es medio posible. Que construyan un medio propio, digamos, el diario de la CGT de los argentinos. ¿Comunicación? Y yo creo que ya hay. Víctor Santamaría, ahí tenés un caso. Ah, es cierto. Claro, Pero claro. hoy es el único medio alternativo. Muy presionado por el gobierno nacional. Siempre va a ser presionado. Porque vos pensás en, me hablás, por ejemplo, del diario que dirigía Rodolfo Walsh. Claro, pero está bien lo que decís. Pero me parece que Víctor Santamaría hoy cumple ese rol. Hoy, ¿no? Con todo lo poco beneficioso que es para él. Sí, y con incluso a veces plumas que me parece que se muestran extraordinariamente críticas del movimiento obrero, dentro del mismo sistema comunicacional de Víctor. Sí, no quiero hablar mucho pero es interesante lo que hace. No quiero hablar mucho de lo que no conozco, pero claro, ahí tiene eso. Tiene mucho de lo que podemos llamar la progresión intelectual. El grupo que coordina a Víctor Santamaría. María Ciudadane, Berbisky, etcétera, podemos seguir nombrando, ¿no? Claro. Eso me parece una experiencia interesante. Eso habla de la amplitud del sindicalismo argentino también, Es cierto. ¿no? Si Sí. podríamos pensar en un proceso amplio del sindicalismo como creo yo que existe. Después crónica con el vínculo con la UOM, históricamente. Pero me parece que eso no es, ahí no hay construcción política comunicacional. Más tercerizado. Me parece que eso es, tengo un canal y a algunos compañeros le damos una mano. Claro. ¿No? Me parece que esa es la diferencia, ¿puede ser o no? No sé, pienso yo. Bien. No, te lo preguntaba a ver cómo lo pensabas. Ahí Pero ahora, yo te doy vuelta a lo que me contaste al principio, si tenemos tiempo. Sí, creo que tenemos todavía unos minutos. ¿A dónde falla ahí? ¿Falla el sindicalismo únicamente en la comunicación o fallan los comunicadores en entender al sindicalismo? ¿Por qué le cargamos tanto al sindicalismo? ¿No? Pienso en esto de las plumas que decías recién que son críticas del sindicalismo. No, a veces no lees, ves y decís grandes comunicadores, no va a dar nombre, pero comunicadores muy importantes, que vos los escuchás y decís, che, léete algo antes de hablar de sindicalismo porque en serio no lo entendés. Claro. No lo entendés, pero porque no lo estudiaste en lo más mínimo. Sí. ¿No pasa eso? Sí, yo creo que sí pasa eso. Ahí hay también una discusión muy grande, me parece. Una problematización que se tiene que dar las universidades vinculada a comunicación, que tiene que ver con ese plano ideológico y después tiene que ver también con lógicas del propio oficio periodístico que también hay que problematizar desde la academia. Digamos, esto de nuestra discusión con el siglo XXI, las nuevas tecnologías. Pero me parece que hay Si querés algo... puedo dar nombre, para que lo analicemos un poquito más profundamente. A mí no me molesta. Dale. Víctor Hugo Morales. Yo creo que es un gran comunicador o periodista. Vos que pensás que el periodismo no ha muerto. Bueno, un gran periodista. Es un gran periodista, sobre todo ¿No? deportivo. Pero un gran periodista, porque el tipo te versa, habla, estudia. Yo creo que es un tipo que antes de tirarte una noticia, para analizarla, la estudia. En el sindicalismo no la estudia lo más mínimo. Él no quiere los sindicatos, piensa que la mayoría son grandes traidores y con eso le alcanza para avanzar en su... Y establece un pacto con su oyente de clase mediero. Que ni siquiera pienso que lo haga, porque yo creo que es honesto en lo que piensa. Tengo la sensación, no lo desconozco, no conozco a él, pero tengo la sensación que es honesto en lo que piensa. Pero no lo estudia, no es un tema que no lo puede comprender el sindicalismo porque no lo ha estudiado y es algo complejo. Sí, ahí de vuelta me parece que el esfuerzo de Sutter en construir una universidad obrera, llamémoslo en torno a la UMET, también hay de vuelta un paso de vanguardia para pensar. Muy bueno, pero mirá esto, cómo cierra todo este tema de pensar que yo pienso... No tienen comunicación en la UMET. El modelo, si ya, bueno, lo podemos decir de acá, Víctor Santamaría, ¿qué puede? Víctor, por favor. Pero yo digo, cuando se dice que el sindicalismo es muy antidemocrático, y mirá lo que estamos hablando, de que la única fuente alternativa comunicacional en Argentina hoy es el grupo que lidera Víctor Santamaría, Sí, es cierto. comunicacionalmente. Y te acabo de decir que creo que el periodista que más fustiga, más critica al sindicalismo es Víctor Hugo Morales. ¿Dónde trabaja Víctor Hugo Morales? En la M750, que es del grupo Santamaría. Sí, es correcto. ¿Hay algún apriete de Santamaría para Víctor Hugo Morales para que hable bien de sindicalismo? Claramente no. Claro. Y bueno, es interesante. Eso me parece que hay que reconocerse del sindicalismo. Ahora lo cargo a Santamaría, pero yo podría hablar de muchos dirigentes sindicales que a mí me parece que son tipos muy interesantes y que habría que escuchar. Y también es lógico que estos medios en resistencia, llamémoslo en una etiqueta muy amplia, en esta etapa descansen sobre los sindicatos. También hay una coherencia con una tradición histórica, en el sentido que las resistencias muchas veces repliegan sobre sindicatos. Pero eso ya no lo podemos charlar ahora porque tenemos que terminar nuestro programa. Así que, Claudio, vamos a tener revancha.
Vamos a tener revancha y podemos tener revancha todos los días, de 7 a 9 de la mañana en Vida Colectiva, claramente. Bien, el programa de radio de Claudio Pose. Agradecemos a Claudio haber venido ustedes. a Barricada TV, esta coproducción que hace con nosotros, Agencia Paco Urondo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.